Queridos hermanos en Cristo, la presencia del demonio en ciertas decisiones de los obispos e incluso en ciertas acciones de los mismos obispos es inevitable y es inconfundible. En Panamá, un demonio ha salido a defender la persecución a la Iglesia Católica, una total incoherencia, porque entonces estaríamos hablando de que el Espíritu Santo se equivocó. O sea, echan por tierra al Espíritu Santo, echan por tierra los deseos de Dios para justificar las acciones destructivas de la Iglesia. De hecho, los hechos lo demuestran. Este obispo ha dicho incluso y ha amenazado a los fieles que cuando se mueran, él no los va a dejar enterrar y a ver quién los va a enterrar. La pregunta es esta: ¿no puede morir el primero? Parece que los obispos en Panamá están decididos a suprimir la misa tradicional. El pueblo cada vez se hace más protestante, pero a ellos no les importa. Lo que les importa es un pequeño oratorio donde caben máximo 200 personas. Si esto no es demoníaco, entonces dígame usted, ¿qué es? Abusadores, diabólicos, hijos de Lucifer, es como se les puede llamar a estos obispos, porque simplemente persiguen lo que es imperseguible, es decir, persiguen al mismo Cristo nuestro Señor, persiguen las órdenes y la voluntad de la Santa Madre Iglesia Católica. ¿Qué pasó en Panamá? Resulta que en Panamá este señor que usted ve en pantalla es el obispo José Domingo Ulloa, es arzobispo de Panamá. Fíjate lo que pasó. Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano de Panamá, parece decidido a aplastar directamente a la misa tridentina en latín y a la fraternidad San Pío X. Ulloa utilizó la misa del pasado 25 de septiembre en la parroquia de San Francisco de Caleta, en la ciudad de Panamá, para elevar el tono contra la fraternidad sacerdotal San Pío X. Esto ocurrió un día antes de que se le entregara en su despacho el escrito de la contestación al comunicado de la Conferencia Episcopal, advirtiendo sobre la prohibición de la misa en latín en Panamá y a los de la fraternidad San Pío X. En esa misa con la que se debe o con la que se daba comienzo a la novena de San Francisco de Asís, antes de impartir la bendición final, el arzobispo Ulloa pidió a los fieles presentes que volvieran a sentarse, al mismo tiempo que decía que en las familias las cosas hay que hablarlas y hay que clarificarlas, aunque se niegue sistemáticamente a recibir a los miembros de la fraternidad sacerdotal San Pío X. El arzobispo recordó a los presentes que hace unas semanas enviaron una nota sobre algo que nos preocupa, dice el obispo: la presencia de la fraternidad San Pío X. Ulloa dijo sobre ellos que son lefebrianos y no están en comunión con la iglesia. El arzobispo de Panamá dijo tener conocimiento que algunas personas de esas parroquias asisten a esa misa, pero no están en comunión con la iglesia, según el obispo. El arzobispo asegura que el problema no es la misa en latín, ya que según él el problema es la fraternidad San Pío X. Es que no reconocen la acción del Espíritu en la iglesia con el Concilio Vaticano II y no reconocen el magisterio del Papa Francisco. En un tono amenazante, el arzobispo José Domingo Ulloa dijo que seguro que alguno de los presentes tiene algún familiar que simpatiza con ellos. Yo los espero tranquilito, dijo el obispo. Cuando se mueran, yo quiero ver dónde los van a enterrar y con qué misa los van a celebrar, advirtió así el prelado a los feligreses. Ulloa añadió que la fraternidad San Pío X se defiende como gatos patas para arriba, pero la realidad es esta. Según el arzobispo, este tema lo hablaron hace 15 días con el Papa, con el Dicasterio para el Culto Divino y la Doctrina de la Fe, y aseguró que esto es una preocupación dentro de la iglesia y ellos le dan la vuelta. Ulloa también ridiculizó la misa de espaldas de espaldas y toda esa parafernalia, según él, que forma parte de la misa. Además,
El arzobispo Ulloa volvió a repetir que los sacramentos que ellos celebran son ilegítimos porque no están en plena comunión con la iglesia. Las trabas se las ha puesto la misma arquidiócesis a esta fraternidad, haciéndolos el ridículo y despreciándolos de una forma terrible y sin motivos. La persecución del episcopado panameño a la fraternidad sacerdotal San Pío X viene desde lejos. Fuentes cercanas a la fraternidad denuncian que no les permiten usar ningún centro de retiro, muchos de ellos privados, que usan o son usados frecuentemente por budistas, protestantes, hindúes, cualquier secta. Esto se debe a que el arzobispo llama prácticamente a todos estos centros y los amenaza que si el sacerdote Esquivel Rubio o la fraternidad San Pío X lo solicita para algún retiro y ellos los alquilan, no les volverá a alquilar la diócesis o la diócesis ningún centro de ellos. Desde la asociación lamentan que hace unos meses tuvieron que suspender una tanda de ejercicios espirituales porque las monjas que rentaban esa casa recibieron la llamada amenazante del arzobispo. Además, denuncian que han enviado personas infiltradas, haciéndose pasar por nuevos fieles y a los pequeños oratorios para grabarlos. Asimismo, esa fuente sostiene que el arzobispo ni siquiera lo recibió cuando, según se regía, su morum pontífico de Benedicto XVI, a pesar de que le enviaron cartas. En Panamá hay 4 millones de habitantes, el 80% de la población es católica según las citas y las estadísticas, y cada año va a la baja. En los últimos 10 años, 500,000 fieles pasaron a las filas de protestantes. De eso, hay otro tipo de católicos que son tibios, mal formados, pero eso no le importa a la Conferencia Episcopal de Panamá. Les preocupa una minoría sospechosa, desproporcionada, de un pequeño oratorio anexo a unas residencias, un lugar donde hay casas, con capacidad para máximo 200 personas. Y esto se lamenta según la organización. Esta batalla particular viene desde lejos, ya que desde 1970 están prohibidas las misas tradicionales en Panamá. En aquel entonces, por orden del arzobispo padre conciliar Marcos Gregorio Margat, el mismo que prohibió durante años la entrada del Opus Dei a Panamá. Draconiano, satánico este obispo y todo el que persiga la tradición de la Iglesia Católica. Fíjate muy bien. Yo creo que la carta no tiene mucho que explicar. Son satánicos infiltrados. Son satánicos infiltrados. Hay una reflexión que voy a compartir contigo. Aquí está. Es ni más ni menos que de San Pío XII. Fíjate bien lo que dice esa reflexión, que es muy importante. Y es exactamente lo que está pasando con estos obispos. Ni siquiera te digo que tiene mucho que explicar, ellos son satánicos. ¿Cómo vas a prohibir lo que siempre se permitió? ¿Cómo vas a negar lo que es innegable? ¿Cómo vas a rechazar lo que la iglesia siempre amó? ¿Cómo lo vas a hacer? Es el punto que tenemos aquí. ¿Cómo lo vas a hacer? Fíjate bien, no son temas de ahora, aunque ahora se han quitado la careta. Pío XII, fíjate bien, Pío XII avisó en repetidas ocasiones lo siguiente: estos enemigos de la revelación divina, o sea, estos obispos, exaltan el progreso humano hasta los cielos y con temeraria y sacrílega audacia quisieran introducirlo en la religión católica, como si esta religión no fuera obra de Dios, sino del hombre, o a especie de descubrimiento filosófico capaz de ser perfeccionado por los esfuerzos humanos. Los partidarios del error no se encuentran solos entre los enemigos declarados de la iglesia. Esconden algo que debe ser profundamente deplorado y temido en su mismo seno y en su corazón, en las filas del mismo sacerdocio, fingiendo amor a la iglesia, privados de la firme protección de la filosofía y la teología, es más, imbuyéndose a fondo de la venenosa doctrina enseñada por los enemigos de la iglesia y perdiendo todo sentido de vergüenza, se jactan de ser reformadores de la iglesia católica, como es este obispo parásito de Panamá. No hay palabras para describir lo que hace este obispo. Está comprobado por los que estudian, pero este obispo como que no estudia, por qué los
que siguen la fraternidad de San Pío X no son cismáticos. Ni Lefebvre fue cismático. Vuelvo a repetírtelo, no hay palabras. Aquí lo que deja es la persecución. Una persecución draconiana a la tradición. Esto solamente es un síntoma y revela un síntoma muy brutal. No aman la tradición. Son mercenarios, no son obispos, son satánicos disfrazados de obispos. ¿Por qué? Porque están persiguiendo lo que es de la iglesia. Y el que no quiera creerlo, conteste lo siguiente: San Pío X se equivocó. ¿San Pío V se equivocó? ¿Todos los santos que usted conoce se equivocaron? ¿Incluso San Francisco de Asís se equivocó? ¿Vivió en el error San Francisco de Asís? Ridiculiza la misa de espaldas al pueblo. Entonces, los que celebraron la misa de espaldas al pueblo, ¿San Agustín se equivocó? ¿Es parafernalia lo que hacía San Agustín? ¿Y lo que ofrecen ellos es la verdadera religión? Y aquí hay que preguntarnos la siguiente cuestión: ¿la religión de ellos o la del anticristo? Porque la religión de celebrar la misa de espaldas al pueblo tiene más de 20 siglos, y la de ellos menos de 100 años y casi cierran con el negocio. ¿Dará resultados? ¿Por qué no respetan la tradición de la Iglesia Católica? Y más aún, ¿por qué la persiguen? ¿Quiénes son los falsos pastores? Son ellos. Ya lo dijo Monseñor Isidro: por fuera aparecen pastores, pero por dentro son el mismo Satanás, el diablo, el demonio. Y el criterio que manejan es: por su fruto lo reconocerán. Este es el fruto de estos mercenarios: la traición y sobre todo el suicidio de la Iglesia Católica. Y eso es lo que promueven. Por eso persiguen a la tradición de la Iglesia Católica. Esos traidores deben estar fuera de la Iglesia. Sin embargo, son premiados por el Papa porque se están alejando de Dios, y eso es evidente.